Bueno, normalmente cuando hablamos de un diagnóstico médico o de, digamos, recuperar la salud, tenemos como una expectativa de precisión casi de ingeniería, ¿no? Totalmente. O sea, estamos súper acostumbrados a esa visión mecanicista de aislar el fallo. Claro, es que si alguien se rompe un brazo, pues te hacen la radiografía, ves esa línea blanca dentada en el hueso y el traumatólogo te dice, mira, el problema está exactamente aquí. Y es un enfoque muy reconfortante, las cosas como son. Es muy limpio, muy binario. O está roto o no está roto. Reparamos la pieza, ya sea un hueso o una válvula, y asumimos que la máquina vuelve a funcionar. Pero claro, el tema es que al entrar en el terreno de las enfermedades crónicas, de la inmunología profunda o de la psique humana, pues esa máquina de rayos X conceptual deja de servirnos. Ya, se queda cortísima. Exacto, el panorama de la salud global a día de hoy es muchísimo más complejo. Así que hoy, en este análisis a fondo, vamos a diseccionar una perspectiva bastante radical, que rompe por completo nuestros esquemas habituales. Ujú. Y tanto que los rompe. Hablamos de la idea un poco contraintuitiva de que la desaparición de un síntoma físico visible, o sea, imagínate una fiebre alta o un eczema grave en la piel, pues no siempre significa que el paciente haya recuperado la salud. Fíjate, eso es justo lo contrario de lo que nos enseñan. Es que, según las fuentes que traemos, bajo ciertas circunstancias, que ese síntoma desaparezca de la superficie significa que la verdadera enfermedad acaba de atrincherarse en lo más profundo de la mente. Madre mía. Es un concepto que desafía el paradigma moderno de curación desde la raíz. Pues sí. Así que bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nuestra misión va a ser analizar una serie de textos teóricos y clínicos basados en el trabajo de George Vitulcas. Que para situar a quien nos escucha, Vitulcas es un pionero clave en la sistematización de la homeopatía clásica moderna. Es el creador del Vitulcas Expert System y de hecho le dieron el Premio Nobel Alternativo en el 96. Eso es. Y a través de su obra vamos a explorar la teoría de que el uso excesivo de fármacos, lo que este modelo llama supresión médica, combinado con el estrés del mundo moderno, podría estar empujando literalmente el sufrimiento físico hacia la psique. Pero bueno, antes de meternos de lleno en todo este edificio conceptual, sí que me parece imprescindible hacer una pequeña aclaración sobre nuestra postura. Claro, dila. A ver, el objetivo de este análisis es desgranar fielmente y comprender la lógica interna de este modelo. Vamos a exponer las ideas de los textos fuente, pero no estamos aquí para emitir juicios de valor éticos, ni para validar o invalidar esta visión frente a la medicina convencional. Totalmente de acuerdo. La intención es simplemente explorar esta forma radicalmente distinta de interpretar lo que es un síntoma. Exacto, puramente analítico. Pues venga, vamos a desgranarlo por partes, porque para entender cómo enfermamos según Vitulcas, primero hay que entender cómo estamos construidos, ¿no? Claro, el mapa del territorio. Y en este modelo, el ser humano no es un montón de órganos independientes conectados por cables. Se describe a la persona como una entidad global que opera a través de 3 planos concéntricos. Y el orden de esos planos no es casualidad, ¿eh? Obedece a la importancia vital de cada uno. O sea, en la capa más externa, la más periférica, tenemos el plano físico. Vale, el cuerpo. Eso es. Luego, un nivel más hacia el interior, encontramos el plano emocional. Y finalmente, en el centro exacto, como el núcleo absoluto, está el plano mental o espiritual. Que es donde reside verdaderamente la esencia del ser humano, ¿no? La conciencia, el propósito. Justo. Ahí radica lo que nos hace ser quienes somos. Pues fíjate, para visualizar todo esto de la jerarquía, a mí me resulta súper útil imaginar el cuerpo como un castillo asediado en la Edad Media. ¡Ostras! Me gusta la analogía. A ver, cuéntame. Pues mira, los campos de cultivo y las murallas de piedra exteriores serían el plano físico. El patio interior, donde están los consejeros y los nobles, sería el plano emocional. Vale, te sigo. Y la torre del homenaje, la estructura más fortificada en el centro, donde está el rey, es el plano mental. Y el concepto que articula todo esto, según los textos, es el llamado mecanismo de defensa, que su única función, su único objetivo en la vida, es mantener al enemigo lo más lejos posible del rey. Es que es buenísima la analogía de la fortaleza, porque el mecanismo de defensa actúa literalmente como el estratega militar del organismo. Siempre priorizando. Claro, funciona con una economía vital súper estricta. Está todo el rato evaluando amenazas y si hay un ataque, siempre elegirá sacrificar los campos de cultivo antes de dejar que hagan una brecha en la Torre del Rey. O sea, traducido a la biología, el cuerpo prefiere canalizar la enfermedad hacia la piel o las mucosas
antes que dejar que llegue al corazón o al cerebro. Eso es, protege los órganos vitales a toda costa. Y claro, esto te cambia por completo la manera de ver un simple sarpullido. Totalmente. Es que deja de ser un fallo de la piel y se convierte en una estrategia brillante. El cuerpo está diciendo, mira, monto el campo de batalla aquí en las afueras, asumo el daño en la piel y así salvo el centro. Y lo más refinado de esto, lo que explican las fuentes, es que esta jerarquía de supervivencia no pasa solo entre los tres grandes planos, sino que hay como trincheras secundarias dentro de cada plano. ¿Ah, sí? ¿A qué te refieres? Pues mira, a nivel físico, el sistema inmunitario prefiere desviar la patología a la piel. Pero si la enfermedad es muy fuerte y supera esa primera línea de defensa, el cuerpo preferirá sacrificar los pulmones antes que el hígado. ¿Vale? Y el hígado antes que el cerebro. Es un repliegue táctico súper organizado. Ya. Y entiendo que esa misma retirada táctica pasa si el asedio logra entrar al patio interior, ¿no? Al plano emocional. El principio es idéntico. Si el mecanismo de defensa tiene que luchar en lo emocional, intentará contener el daño en los niveles menos destructivos. O sea, prefiere generarte una irritabilidad constante antes de que dejar que desarrolles fobias paralizantes. Qué curioso. Y fíjate, mantendrá unas fobias graves durante años si con eso evita que caigas en una depresión profunda y suicida. La profundidad del síntoma solo te indica lo cerca que está el enemigo del núcleo. Madre mía. Visto así tiene todo el sentido lógico. Y esto nos lleva directos al gran conflicto central de los textos, la llamada trampa de la supresión médica. Aquí es donde la cosa se pone tensa. Claro, porque cuando entra en escena la medicina alopática, la convencional moderna, su enfoque suele ser erradicar la manifestación visible del problema. Tratamos la enfermedad con sustancias que producen efectos opuestos a los síntomas. Y la perspectiva homeopática clásica dice que al hacer eso, al meter un tratamiento químico fuerte para borrar un síntoma periférico, en realidad no estás matando a la enfermedad. Sino que estás desmontando la estrategia de defensa del cuerpo, ¿no? Exacto. Le estás clausurando el campo de batalla que el cuerpo había elegido a propósito. O sea, para que nos entendamos, imagínate una pomada de cortisona para un eczema grave. Te la echas y la inflamación se bloquea químicamente, se apaga la alarma. Ya, no hay síntoma a la vista. Pero la fuerza vital, que estaba usando esa piel como válvula de escape para quemar un desequilibrio interno, de repente se choca contra un muro farmacológico. Y claro, esa energía patológica no se evapora mágicamente. Para nada. Por pura presión sistémica, la enfermedad retrocede y se ve obligada a buscar el siguiente órgano vulnerable, más adentro. A esto se le llama supresión. Empujar la enfermedad hacia un lugar más vital. Eso es. Y los textos clínicos de Vithoulkas documentan progresiones que son, bastante perturbadoras de leer bajo este prisma. Ponme algún ejemplo de las fuentes, para ilustrarlo. Pues un patrón clásico es el de un niño con un eczema atópico súper severo. Le dan meses de tratamientos supresores agresivos, cremas, y al final el eczema desaparece. Piel inmaculada. Genial. Los padres contentísimos. Claro, aparentemente sano. Pero poco tiempo después, al haber perdido esa válvula de escape en la piel, la patología se mete en las vías respiratorias y el niño desarrolla asma crónica. Fíjate, ha saltado de la muralla hacia adentro. Exacto. O está el caso de las infecciones recurrentes. Las fuentes describen a un niño con cistitis continuas. Vale, infecciones de orina. Sí. Desde la visión convencional, pues se prescriben rondas y rondas de antibióticos para matar a la bacteria. Se repite hasta que el tejido urinario deja de inflamarse y la cistitis se va. Problema físico resuelto. Pero la barrera ha sido suprimida. Justo. Y la enfermedad cruza la frontera al plano mental. Meses después, ese mismo niño desarrolla cuadros de hiperactividad grave, agresividad incontrolable o déficits de atención severos. Ostras. Es fuerte verlo así. Pero bueno, llegados a este punto tengo que hacer de abogado del diablo, ¿vale? Venga, dispara. A ver, si alguien tiene un dolor insoportable o una infección sistémica que se lo lleva por delante en horas, la medicina alopática tiene herramientas que te salvan la vida en el acto. Totalmente. Resulta difícil creer que los textos propongan abandonar toda la medicina de urgencia y dejar que el cuerpo se las apañe. No. Y es una distinción vital que Vithoulkas hace con una claridad absoluta. Esta crítica no va contra las urgencias agudas. Vale, menos mal.
O sea, si un paciente tiene una crisis cardíaca, un choque anafiláctico o un asma severa donde si le quitas la cortisona se asfixia, la medicina convencional y la reanimación son indiscutiblemente necesarias, salvan vidas. Entonces el blanco de la crítica no es esa urgencia de vida o muerte. Para nada. El foco del problema es usar de forma rutinaria y masiva esos tratamientos supresores para patologías menores o condiciones crónicas que no suponen un riesgo inmediato. Ya te entiendo. Es apagar el detector de humo cada vez que pita, pero sin buscar dónde está el fuego. Qué buena forma de verlo, exacto. Al hacer esto rutinariamente a millones de personas durante generaciones, la estructura inmunológica colectiva se debilita. Y las enfermedades agudas temporales mutan hacia patologías crónicas incurables. Madre mía. Pero es que el deterioro no acaba en los fármacos. Las fuentes meten a un segundo gran agresor en la ecuación que actúa en paralelo a esta supresión química. El estrés moderno, ¿verdad? Exactamente. La evolución del estrés moderno. Porque la presión no viene solo de tapar las válvulas de escape, sino de tener al castillo bajo un asedio constante. Y Vizulkas mapea este asedio en 3 niveles evolutivos de supervivencia, que curiosamente encajan perfecto con los 3 planos que dijimos antes. Es que encajan como un guante. O sea, el primer estrato es la supervivencia física. El miedo puro y dura. Sí, el estrés ligado a lo más rudimentario, el miedo a no tener comida, a perder el refugio, el frío extremo. La respuesta animal. El segundo nivel sube a la supervivencia emocional y sexual. Que aquí ya entramos en las relaciones, ¿no? Eso es. El duelo por alguien querido, una ruptura, la frustración afectiva. Pero claro, es el tercer nivel el que, según los textos, es el verdadero destructor de la sociedad moderna occidental. El estrés de la supervivencia espiritual o mental. La crisis existencial de manual. Totalmente. Ya no corres delante de un león, ni tienes el corazón roto. Es el estrés de ¿quién soy yo? ¿Qué propósito tiene mi vida? Es la sensación de vacío, la alienación. Y para entender cómo cada individuo somatiza esta presión gigante, el modelo usa la materia médica. Explícanos qué es eso, para que nos entendamos. Sí, a ver, la materia médica es básicamente la gran enciclopedia clínica de la homeopatía, donde están todos los perfiles patológicos de cada remedio. Y esto nos enseña que el estrés no nos enferma a todos por igual. Claro, cada uno tiene su punto débil. Exacto. La fractura ocurre en las fallas geológicas particulares de cada uno. La predisposición genética. Fíjate, los ejemplos de los textos sobre esto son fascinantes. Hablan, por ejemplo, del perfil de aconitum. Clásico. Y el paciente que entra en el estado de aconitum sufre un colapso del mecanismo de defensa tras un pánico agudo, un susto brutal o una amenaza de muerte real, tipo sobrevivir a un terremoto. Su grieta principal está en el nivel físico del miedo primitivo. Pero luego tienes el polo opuesto, ¿eh? Fíjate en el perfil de Natrum muriaticum. Sí, este es súper interesante. Una persona con esta constitución por dentro te podría atravesar una zona de guerra y esquivar bombas con una calma pasmosa. Físicamente es una roca. Ya. Pero esa misma persona se desmorona por completo ante una decepción amorosa, una pena vivida en silencio o el miedo al ridículo y la humillación. Su punto débil es el patio interior del castillo. Y ante eso somatiza migrañas horribles o enfermedades autoinmunes complejas. Ostras. Y luego está el caso de Aurum Metallicum, que es súper dramático. Buf, el perfil de Aurum es tremendo. Porque aquí el campo de batalla no es ni lo físico ni lo romántico. Es el plano del deber, del estatus, del honor. Una persona en este estado puede caer en una depresión suicida súper oscura tras una ruina financiera, simplemente porque siente que ha perdido toda su dignidad en la sociedad. Y ver esta diversidad nos ayuda a entender el diagnóstico sociológico que nos plantea Vizulkas. Claro, juntamos las piezas, un sistema inmunológico ya tocado por años de medicamentos supresores, más esta crisis existencial masiva de Occidente, es la tormenta perfecta. Es que es eso, hemos conectado un voltaje industrial a un circuito biológico que no está diseñado para tanta tensión. El cambio epidemiológico es brutal. De hecho, las fuentes dicen que si miras al pasado, las grandes crisis de salud eran epidemias infecciosas agudas, fiebres de 40 grados. Que ojo, una fiebre de 40 grados es peligrosa, pero según este modelo, indica que tu mecanismo de defensa tiene la vitalidad suficiente para montar una batalla monumental ahí fuera, en el plano físico. Pero hoy en día, en Occidente, esas fiebres altas en adultos casi han desaparecido.
El cuerpo ya no tiene la energía ni el permiso farmacológico para luchar ahí. Porque las hemos sustituido por una epidemia silenciosa de enfermedades autoinmunes, degeneración neuromuscular y una explosión bárbara en el plano mental. Ansiedades brutales, Alzheimer, esquizofrenia. El enemigo se ha instalado en la torre del homenaje. El rey está bajo un asedio crónico, tal cual. Bueno, y todo esto nos lleva a preguntarnos algo fundamental. Si el camino hacia la enfermedad grave va de fuera hacia adentro, desde la piel hasta la mente, entonces el camino hacia la curación verdadera tendrá que ser exactamente el contrario, ¿no? Obligatoriamente. El síntoma tiene que desandar el camino de vuelta. De dentro hacia afuera. Eso es lo que en la literatura clásica se conoce como la dirección de la curación. El proceso fisiológico tiene que fluir desde los órganos más vitales a los menos vitales, desde la mente hacia el cuerpo físico. Y esto nos lleva a un concepto que, para mí es el más difícil de digerir de todo el análisis de hoy, la ley de la agravación. Ah, la famosa agravación homeopática. Sí, es un choque cultural importante. Es que los textos dicen que una curación real suele venir precedida por un empeoramiento visible de los síntomas físicos. Hay una estadística del propio Vitulcas en un congreso de 78 súper reveladora. La del 80%, ¿verdad? Esa misma. Mostraron que en casi el 80% de las curaciones crónicas exitosas, la mejora mental del paciente venía precedida por el regreso de síntomas físicos dolorosos del pasado. Es que la mecánica energética detrás de esto es alucinante. O sea, si un tratamiento estimula bien el mecanismo de defensa, el cuerpo se despierta. Y su primera prioridad táctica es expulsar a las tropas enemigas de la Torre del Rey. Lógico. Imagínate a un paciente con una depresión melancólica severa sin ganas de vivir. Si recupera su vitalidad, la niebla mental se despeja, pero esa energía patológica baja un nivel. Y de repente, el paciente desarrolla unas fobias intensas. Que, recordando la jerarquía, tener fobia sigue siendo grave, pero es mucho menos destructivo que una depresión suicida. Exacto, vas mejorando. Y si el proceso sigue, las fobias se van. Pero a las 2 semanas, al paciente le da un brote agudísimo de artritis que tuvo hace 10 años. O se le llena la piel de un eczema purulento. Claro. Y para un médico convencional que lo ve desde fuera, pues parece que el paciente está empeorando drásticamente, porque ahora tiene dolor visible. Pero bajo el prisma de este modelo, ese dolor es el mayor motivo de celebración posible. Significa que la amenaza por fin ha salido del castillo y está siendo aniquilada en los campos de fuera. Ya, pero piénsalo. Aquí hay un obstáculo sociológico enorme, porque vivimos en la cultura del ya. De la inmediatez total. Si me duele la cabeza, me tomo una pastilla y exijo que el dolor se quite en 15 minutos. ¿Cómo convences tú a alguien hoy en día de que celebre que le ha vuelto una artritis dolorosísima solo porque significa que su salud mental está a salvo? Es un reto cultural tremendo y requiere muchísima resiliencia. El paciente tiene que entender la inteligencia de su propia biología. Porque la tentación de tomarte algo es gigante. ¿Qué pasa si ese paciente, muerto de dolor por la artritis, se va a la farmacia y se toma una dosis altísima de cortisona? Pues que vuelve a ponerle el parche, vuelve a apagar el detector de humo. Y la energía vuelve para adentro. Exactamente. Se quita el dolor de rodilla por arte de magia, pero la fuerza de curación se invierte. Y a los pocos días la depresión profunda y la apatía vuelven a instalarse en su mente. Es un cambio de paradigma brutal, ¿sabes? Hay que dejar de ver el síntoma físico como el enemigo a batir. Y empezar a verlo como la válvula de escape esencial del cuerpo, ¿no? El humo que te avisa de que el motor está fallando antes de que se rompa del todo. ¿Justo eso? Pues a ver, recapitulando un poco este viaje intelectual. Hemos pasado de ver el cuerpo como una simple máquina de piezas a entenderlo como esta fortaleza jerárquica supercompleja. Hemos analizado cómo los parches rápidos de la supresión médica, sumados al agotamiento espiritual de hoy en día, podrían estar empujando las enfermedades hacia el rincón más oscuro de la mente. ¿Y cómo la verdadera curación, según este modelo, requiere permitir que el cuerpo expulse el problema hacia afuera, soportando temporalmente la incomodidad para salvar nuestra esencia? Bueno, pues para cerrar nuestra inmersión de hoy hay un último concepto filosófico en los textos que no quería dejarme en el tintero porque me parece fascinante y un poco inquietante. El fenómeno de la disociación. Buf, sí. Esa desconexión extrema entre el cuerpo físico y lo que llaman el cuerpo vital. Resulta que las fuentes teorizan que, en estados de agresión súper profunda, ya sea por una anestesia médica muy pesada, por una esquizofrenia grave o en experiencias cercanas a la muerte, que citan a la famosa psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross,
Se produce una separación. ¿Una desconexión real? Sí. Es como si la esencia de la persona, su conciencia, se desanclara de la máquina física. El armazón sigue funcionando de forma autónoma. El corazón late, los pulmones respiran. Pero el habitante, la conciencia, ya no está activamente ahí dentro. Volviendo a nuestro castillo, es como si el rey viera que el asedio crónico y la toxicidad han hecho la torre inhabitable, y decide evacuar. Deja un castillo en pie, pero totalmente vacío de liderazgo. Es una imagen súper potente para cerrar el círculo, desde luego. Y nos deja una pregunta final que, la verdad, pone los pelos de punta. Si la medicina y la sociedad moderna siguen tan obsesionadas solo con apagar las alarmas del cuerpo físico, ignorando cómo está la torre del homenaje por dentro, corremos el riesgo de crear una civilización llena de individuos con cuerpos impetables, sin un solo eczema ni dolor de rodilla, pero trágicamente vacíos de su esencia humana. Un enigma fascinante, sí señor, para darle muchas vueltas. Pues ahí dejamos esa reflexión para quien nos escucha, para que sigan investigando por su cuenta. Hasta la próxima inmersión profunda.